Guerra Fría con China. No estamos exagerando. ¿Qué es la nueva Guerra Fría? Y en este caso con China. El poder, la estructura del poder. ¿Por qué toda la negociación de Trump hay que entenderla desde la perspectiva del poder para obtener más poder? Digamos que en inglés hay un dicho que se llama power begets power. El poder atrae el poder. Carlos Dalmón nos dice de qué hablamos hoy. Carlos, ¿cómo estás? Bien, un placer estar aquí y hoy tenemos un programa interesante y creo que vamos a profundizar cosas que a la gente le importan. Uno, ¿qué es eso de la Guerra Fría con China? Y puede calentarse esa guerra, porque todas las guerras empiezan económicamente, con tarifas, pero puede calentarse de otra manera, eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué hay detrás de la estructura nueva del gobierno federal que está impulsando Elon Musk de eliminar departamentos, de eliminar programas, de cortar, a la misma vez que se imponen tarifas para evitar que productos entren a los Estados Unidos o cuesten mucho más caro? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Y Carlos, sobre eso hay que añadirte a Milton Friedman. Bueno, Milton Friedman. ¿Quién es Milton Friedman? ¿Por qué Musk está utilizando y poniéndolo en sus tweets, en sus ex? ¿Quién fue ese economista que fue un premio Nobel? ¿Y cuál es la filosofía o la teoría económica detrás de lo que está haciendo Musk, que está referido a Milton Friedman? Yo creo que tenemos un programa donde vamos a poder navegar cosas actuales, pero también darle contexto. Hoy vamos a ver que no hay nada nuevo bajo el sol. Y hay muchas cosas que las podemos entender viendo la historia de los Estados Unidos. Porque hay un nuevo orden mundial. La Guerra Fría con China se plantea de la perspectiva de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el país que va a dominar la inteligencia artificial? Quiero hablar contigo de eso, Carlos, pero antes, tú escribiste el libro, La mente de Trump, la filosofía de Trump. Y yo creo que hay que explicar por qué él usa el poder de esta manera. Por ejemplo, acaba de hacer algo esta tarde con esta mente es no solamente genial, sino que simultáneamente es maquiavélico. Y sin demonizarlo, hay que explicarlo. Él dice, voy a darle instrucciones al Departamento de Comercio para que busque todas las prácticas que otros países, incluyendo mis aliados, usan para rip-off, para aprovecharse de Estados Unidos sin que estemos de igual a igual. Se acabó la era en que países se aprovechan de Estados Unidos. Yo llegué para dar a respetar a Estados Unidos. Y amenaza a los BRICS, Brasil, Rusia, India, Canadá, Canadá no, Corea del Sur y China. Corea del Sur no, BRICS, perdón, se me fue el país ahí. BRICS, Brasil, Rusia, India, China y South Africa, África del Sur. Esos son los países que se consideran BRICS y le dicen, le voy a poner una tarifa de 100% a todos ustedes. Se atreven a bregar con otra moneda que no sea el dólar. De nuevo, el poder para traer el poder. Mira, voy a hacer algo que como estamos en familia me voy a atrever a hacerlo. Voy a coger el libro y voy a citar una de las citas que yo incluyo de Trump al principio del libro. Está en inglés, pero la voy a traducir mientras lo voy leyendo. Donald Trump, The Art of the Deal. Ese fue su libro, antes de ser candidato, mucho antes. La clave al final de todo es que yo promuevo el bravado. Yo juego con las fantasías de la gente. La gente puede que no piensen en grande ellos mismos, pero ellos quieren entusiasmarse cuando otros piensan en grande. Y esa hipérbole, esa exageración, no hace daño. Eso es él, estoy citando a Trump. La gente quiere creer, believe, que algo es lo más grande, lo mejor, lo más espectacular. Cierro la cita. Si tú quieres entender a Donald Trump, tienes que entender que él es una mezcla entre un bully, pero no un bully cualquiera. Él es un bully que a la vez sabe cogerle el pulso a la gente para también inspirarlo, que crean en él, que digan, oye, ese nos va a llevar por el camino de la victoria. Y le tiene el pulso al pueblo americano, como nadie. Yo coincido contigo que es difícil rebatir la idea de que Trump es un genio político.
Porque la genialidad, uno podrá decir, bueno, genio es Einstein. Sí, ese es genio en la física o en el pensamiento científico. O Newton fue un genio, pero en la política se requiere una especie de no sé qué que le tiene el pulso a la gente. Lo que tuvo en su momento Winston Churchill, lo tuvo, supo hacerlo. Inspirar. Franklin Delano Roosevelt, un hombre que tenía polio, que andaba en una silla de ruedas, fue 3 veces presidente y fue el presidente. 4, bueno, una cuarta vez, claro. No terminó porque se murió. No se murió, no terminó el cuarto término. Me has corregido muy bien. Y ahí es que entra Harry Truman. Pero Trump hoy, si uno es totalmente abierto y honesto, tiene que reconocer que es un genio político, en la medida en que le ha cogido el pulso a la gente. Esa conferencia de prensa, para empezar por ahí y después ir a lo otro, te deja ver tantas cosas de él. Primero, crea un enemigo o identifica un enemigo. Nos están tomando el pelo. Es evidente que está también exagerando. Estados Unidos es la potencia más grande del mundo por mucho, a pesar de que China está subiendo. Pero Estados Unidos en capacidad económica duplica a China, en capacidad de Producto Nacional Bruto, en todo. Menos en la balanza de trade, pero eso vamos. Y Trump identifica ese enemigo. ¿Cómo yo me voy a enfrentar a él? Pues va a ser con tarifas, los vamos a castigar. ¿Y qué yo voy a lograr con eso? Darnos a respetar. Dar a respetar a Estados Unidos, proteger tus empleos. Amarra una cosa con otra y tiene, hoy, estaba revisando las encuestas, un approval rate de más de 50 y pico %, el más alto que ha tenido jamás, desde que empezó. Así que eso lo es un genio político. Carlos, la genialidad política, de nuevo, tú puedes estar en desacuerdo con sus políticas, pero el presidente Trump y su genialidad es que yo quiero que por favor brevemente abstráete de tu pensamiento anti-Trump. Sí, por un momento. Quítate las emociones. Esto no por ahora. Correcto. Esto no es un asunto de a favor o en contra de Trump. Pero por favor, quítese brevemente la emoción que usted pueda sentir sobre él, buena o mala. El sujeto te habla de los sorbetos, te habla de el centavo y de eliminar el centavo, el chavito prieto, como le conocemos aquí. Te habla de que va a eliminar el nombre del Golfo de México por cambiarlo con el Golfo de América. Y mientras tú estás discutiendo esto todos los días del Señor en las redes sociales, estos 3 han sido los temas principales de movimiento en redes. Búsquenlo, no me lo estoy exagerando. Ha eliminado una agencia federal de protección al consumidor en contra de los depredadores financieros y se la ha limpiado una agencia bien apoyada por los demócratas que tenían mucha popularidad en el 2008 y que surgió precisamente ante la banca estar aprovechándose indebidamente del sector bancario hipotecario. Se la limpió. Como si nada. Así es. Elizabeth Warren, ¿no? Correcto. La agencia que creó Elizabeth Warren. Que hizo famosa a Elizabeth Warren. Que era profesora de Harvard. Que es la profesora de Harvard que se convierte en senadora por esa agencia precisamente que era para proteger a los consumidores de los payday loans, de estos préstamos predatorios y locura. Se la limpió. Nadie ha entendido lo que eso implica, pero sus amigos han hecho billones de dólares por esto. Ese es número 1. Número 2, se limpió, votó y nadie protestó de que sacaran al director de ética federal. O sea, la oficina de ética tenía un director, desapareció del Spectrum y nadie protestó. O sea, la persona que más se le está acusando de problemas éticos acaba de sacar una agencia fiscalizadora, una agencia reguladora y se lo limpió. Mientras tú estabas hablando del chavito prieto y tú estabas hablando del sorbeto de papel. Mientras tú estás peleando con Google y el Golfo de América o Golfo de México, él ha logrado sacar 8 OIGs, o sea, fiscalizadores de agencias, para regular y asegurarse de que las agencias actúen conforme a derecho. Él quiere que actúen conforme a sus designios. Y lo ha logrado sin nadie crear un disturbio o un chícharo en la carretera. Y por último, que yo creo que es la más brutal de todas, ha logrado sacar
una regulación federal que prohibía a las empresas de Estados Unidos a sobornar en el extranjero. Eso es algo que le va a dar billones de dólares a su gente más cercana porque le permite a Estados Unidos hacer algo que todo el mundo sabe que se hace, pero se hacía de otra forma. No, y tenía muchas más restricciones. Correcto. Los otros países del mundo no tienen esa restricción y Estados Unidos sí la tenía porque Estados Unidos se supone que no soborna a empleados públicos para lograr contratos. Da el ejemplo. Da el ejemplo de que Estados Unidos no va a Ecuador y le dice a Ecuador, yo te voy a construir esto y consigo estos permisos por debajo a cambio de que tú me des esto. Las empresas de Estados Unidos no hacen eso, lo hacen, pero de otra forma, más sofisticado. Él acaba de hacerle billones de dólares a mucha gente de su equipo más cercano, mientras todos estamos hablando del sorbeto, del centavo y del Golfo de América. Es genial políticamente que tú puedas empujar toda tu agenda mientras nadie te detiene, aumentando el poder porque tu intención es tener poder y aumentar el poder. Sí, es genial. Es así. De hecho, uno de los personajes de mi libro es Steve Bannon, que es el estratega, ¿no? Y Steve Bannon lo había dicho antes de las elecciones. Decía, una vez gane Trump, va a ser los días del trueno, the Days of Thunder. Y lo otro que decía es, la estrategia es flood the zone, que es básicamente, tú ocupas la zona de una forma tan abrumadora. Tú llenas el espacio mediático de tantas cosas a la vez. Y los medios tienen la capacidad de enfocar en uno, a lo sumo 2 escándalos a la vez. Eso es una naturaleza de los medios. Tú estás en los medios. Llega un momento en que si tú tienes 10 escándalos, ninguno es un escándalo. Todos los programas es la noticia del día, el titular. Los periódicos tienen una sola primera página. Y eso, este grupo lo entendió. Por eso yo digo que él le tiene el pulso cogido. ¿Tú me vas a sacar un escándalo por día? Yo te voy a dar razones para sacar 50 por día, pero lo voy a hacer estratégicamente. Si a todo lo que tú dices, añádele lo siguiente. Cuando él nominó a Tulsi Gabbard, a Robert Kennedy Jr., mucha gente pensó, se los van a volar. Al único que pudieron liquidar fue a Gates antes de que se presentara porque tenía un informe. Te aseguro que él lo sabía. Te aseguro que cuando lo presentó dijo, bueno, un chivo expiatorio habrá. ¿Lo presentó a la vez? Lo presentó todo. Aprobaron a Tulsi Gabbard, que era demócrata. Aprobaron a Robert Kennedy, que era una persona anti-vaxxer y con toda esa... Que era demócrata. Era demócrata. Él prácticamente... Pete Hegseth. Bueno, digamos que la estrategia y la táctica, la ejecución de Trump 2.0 ha abrumado el sistema mediático, ha abrumado a la oposición. Y entonces, por ejemplo, nosotros estamos hablando aquí, pero no podemos hablar de 20 temas a la vez, tenemos que concentrar en uno. Pero él está haciendo 100 a la vez. Él está haciendo lo de la inmigración, está haciendo lo de los ciudadanos, está haciendo lo de todas las cosas, achicando al gobierno, como tú dices. Todo lo está haciendo. ¿Qué él está haciendo de inmigración? Bueno, porque ya no es tema. Ya no es. Pero mira la grandeza de la estrategia. Es que, Carlos, de nuevo... Ya no es tema. Es un gran tema. ¿Por qué ya no es tema? Porque el medio, y esta es la genialidad de Trump, él ya le cogió el pulso a los medios. El medio, ¿de qué vive el medio? De la novedad. Yo tengo ¿qué? Breaking news. Yo tengo la noticia primero que el otro. Pero eso te dura un día. Te dura 2 días. ¿Quién cubre hoy día la guerra en Ucrania? El Economist le pone página 15 porque lleva ya más de un año. Cuando empezó era todos los días la guerra de Ucrania. ¿Cuántos hay? Hay un boricua en la frontera de Ucrania. Todo el mundo quería. Cuando pasa el tiempo, y eso lo sabía Putin, cuando pasa el tiempo, deja de ser noticia. Entonces, ahí es que tú puedes hacer lo que tú quieres. Trump le tiene el pulso a los medios y al pueblo americano como ningún político. Como digo, probablemente desde Franklin Delano Roosevelt. Y en cualquier momento que los demócratas se levantan, saca un tema trans y divide a los demócratas y por tanto, es la verdad, saca un tema woke y automáticamente se divide a los demócratas y rompe la oposición. Pero Carlos, de nuevo, mientras hablamos, y te voy a dar la última, porque, y perdóname que haga esta lista, pero... No, pero hay que hacerla. Para mí esta lista es para que entendamos el nivel de
mastermind, ¿verdad? De Darth Vader, o sea, Sí, sí. de hombre, de Lord Sith. de otro nivel. Mientras tú en los medios estás pendiente al Chavo Prieto, estás Al sorbeto al plástico. plástico, estás pendiente al Golfo de América. El presidente de Estados Unidos llamó al secretario de Justicia para decirle, me archivas el caso del alcalde de Nueva York que estaba acusado básicamente de traicionar a Estados Unidos indirectamente a través de otro gobierno foráneo. O sea, obtuvo el control del Departamento de Justicia y de qué casos se llevan y qué casos no se llevan en los tribunales. ¿Qué otro presidente pudiera haber hecho algo como eso y respetando la independencia de criterio del Departamento de Justicia y de los fiscales de Distrito Federal sin que fuera un escándalo mayor? Ninguno. Ningún presidente hubiera podido echar para atrás legislación específica de protección al consumidor sobre las prácticas predatorias de los bancos y que no fuera un escándalo enorme. Ningún otro presidente hubiera podido echar para atrás la protección de que las empresas americanas no están sobornando oficiales de otros países que ahora sí pueden hacer. Y no hubiera sido un escándalo enorme. Ningún presidente hubiera podido votar los investigadores federales internos de cada agencia, los auditores internos, y que no fuera un escándalo enorme. Ningún otro presidente hubiera podido sacar al jefe de ética gubernamental federal de todos los Estados Unidos y que no fuera un escándalo enorme. Ningún presidente de los Estados Unidos hubiera podido hacer la eliminación de agencias completas. Mientras tanto, votando empleados públicos o planteando que tienen que renunciar y con orden ejecutiva decir que cada 4 que renuncien o se voten, no los pueden sustituir más que con uno, para finalmente dar contratos y que toda la gente, ¿verdad?, que sea sustituida sea por contratistas que yo designo, porque recuerda, yo no puedo escoger los empleados de carrera, pero sí puedo dar los contratos para sustituirlos. Sí. Es verdaderamente genial y por tanto, ¿dónde sale, Carlos? ¿De dónde sale esa capacidad? ¿De dónde sale esa estructura mental? Hay un economista que está Elon Musk utilizando como fuente de inspiración. Sí, sí. Vamos a hablar de eso un poquito, porque este programa sirve para estas cosas. Y no voy a hacerlo largo, pero lo voy a hacer un poquito de contexto. Después de la Primera Guerra Mundial, en el mundo competían 2 modelos realmente. El modelo liberal clásico, que básicamente descansa en el libre mercado, en un gobierno que lo que hace es que regula muy poco. Y básicamente esa era la economía de los Estados Unidos. Sí, se metieron con los monopolios, pero el mercado se dejaba la libre. Y el modelo planificado soviético, que era un modelo que la economía se planifica por periodos. Cada 5 años hacemos un plan, dominamos la oferta, dominamos la demanda, decimos dónde va cada persona y da la casualidad que en los años 30, en la Gran Depresión, el modelo soviético se veía más robusto, más sólido que el modelo liberal. Y eso preocupó a los liberales y dijeron, ¿cómo salvamos el liberalismo? Keynes, el gran economista británico, desarrolla la idea de que la demanda es lo que guía la oferta. Así que tú necesitas una clase media grande, que la gente tenga mucho trabajo, que el gobierno cree empleos, que haya mucha obra. ¿Para qué? Para que haya demanda y eso surge una oferta y eso impulsa la economía. Y esa es la base del nuevo trato. Franklin Delano Roosevelt adopta la teoría de Keynes y con eso básicamente Estados Unidos sale de la Gran Depresión. Pero, como todo, tiende a llevarse un poco al extremo. Otros economistas empezaron a decir, Keynes es una cosa momentánea, pero tienes que otra vez retirarte. Keynes decía eso, Carlos. Y el propio Keynes, antes de morir. John Maynard Keynes decía, espérate, el gobierno tiene que intervenir en momentos de recesión y depresión económica, pero no es para que intervenga en la economía permanentemente. Claro, el poder económico de los Estados Unidos era tan grande y la fuerza, la pujanza era tan grande después, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, que eso aguantó, pero empezó a crecer el gobierno, a meterse, a regular. Ese gobierno bien grande que se convirtió en lo que fue el gobierno federal y lo que es todavía. Y empezaron unos economistas que vienen desde la escuela austriaca, von Mises, Hayek, Hayek fue un premio Nobel, y por último,
Milton Friedman, que fue profesor de la Universidad de Chicago y que empieza a plantear básicamente lo siguiente. La forma de regular la economía es a través del control del dinero. Todas las políticas monetarias. Eso viene de Friedman. Lo de los intereses, los bancos, toda esta cosa de tener un banco central o una reserva federal. No puedes dejar eso solo. Eso viene de los... Ese grupo de pensadores pensaban que el gobierno debía ser mucho más pequeño porque no es eficiente el gobierno. Carlos, perdóname. John Maynard Keynes, la demanda, Milton Friedman y el supply side economics. Que no. Tiene que ser a través de una oferta. O sea, el error del Estado es controlar la oferta de una forma u otra, pero no es controlar el mercado. Exacto. Y esto estamos pintando en una brocha muy gorda. Gigante. Porque estos son unas teorías muy elaboradas. Matemáticamente probadas. O sea, esta gente se para ver la pizarra y hacían... Y al punto, como digo, estamos hablando de que Milton Friedman se ganó el premio Nobel en los 70, reconocido internacionalmente. Entonces, no son lightweights. Pero de ahí es que los políticos como Ronald Reagan, Margaret Thatcher, cogen la idea de el gobierno es el problema. Entonces, eso lo decía Reagan. El problema es el gobierno, hay que cortarlo, hay que hacerlo más pequeño, menos regulación, cortar impuestos. Y eso es lo que toda la izquierda global, y luego ellos mismos se llamaban, eran los neoliberales. Porque esos economistas no se llamaban neoliberales, se llamaban liberales clásicos. Nosotros somos los liberales que queremos que volvamos antes de Keynes. Keynes fue para emergencia. Estoy pintando en brocha gorda. ¿Qué pasa? El experimento llamado neoliberal funcionó en ciertos sitios, incluso en sitios que eran dictatoriales. Por ejemplo, muy específicamente, los que llamaban los Chicago Boys de Chile. En Chile, Pinochet impuso un modelo neoliberal, que era un gobierno que interfiriera mucho menos con la empresa privada, pero los derechos civiles estaban muy limitados con Pinochet. De pronto existe un modelo que puede haber libre mercado, pero no democracia. Ahí es que empiezan los problemas. ¿Qué ocurre? Le seguimos dando para adelante a las cosas y esa escuela todavía existe, tiene muchas personas que hacen referencia a los clásicos del liberalismo, pero nunca nadie había puesto verdaderamente en práctica, ni siquiera Reagan, las ideas de Milton Friedman. Milton Friedman decía, por ejemplo, hay que eliminar el Departamento de Educación, hay que eliminar el Departamento de Comercio, hay que eliminar el Departamento de Agricultura, hay que eliminar todas esas cosas porque todo eso es ineficiente. Eso es para justificar burócratas y para que gente que no es tan eficiente reciba dinero del gobierno. ¿Y quién paga eso? Que es lo más importante que decía Friedman. Usted y yo. Los que pagan impuestos en los Estados Unidos. Friedman decía, lo primero es ¿cuánto gasta el gobierno? Eso no sale de los árboles. Eso sale de su bolsillo. Que es cuando aquí en Puerto Rico la gente propone cosas que valen dinero. Salen de uno de dos sitios en Puerto Rico. De los impuestos, porque nosotros no hacemos dinero, nosotros no tenemos una máquina de hacer dinero. O de los impuestos o de los fondos federales. Y es muy irónico que en Puerto Rico mucha gente le encanta hacer planes de muchos programas, pero todo es con fondos federales. Nadie es, oye, ¿dónde le vas a poner impuestos? En todos los demás países es con impuestos que se pagan las cosas. Hay un estudio que sale ayer que plantea que hay 13 estados de Estados Unidos que son los que aportan al fisco federal. Los demás reciben más de lo que aportan al fisco federal. Es decir, que de los 50 estados de Estados Unidos, 37 estados son mantenidos por el gobierno federal. ¿Dónde salió eso? Ayer en Axios salió el estudio. Eso termina el punto, pero eso es clave porque eso es lo que está buscando Musk. Correcto. El problema es que Milton Friedman también estaba en contra de las tarifas. Ajá. Entonces, es como, espérate, es una selección. De hecho, hoy a Trump le preguntan muy específicamente, ¿cuánto dinero usted piensa que va el gobierno federal a recibir de esos aranceles de tarifa? Y él dice, es mucho dinero. Bueno, la verdad es que, pero ¿cuánto? Nunca contestó la pregunta
de cuánto específicamente es el estimado, pero él dice es mucho, mucho dinero. Y entonces le pregunta el periodista, de nuevo, se había flotado el número de $1 trillón. No, es mucho dinero. Bueno, en el Senado vieron los estimados y es tanto dinero que están deseosos por implementar este asunto. De nuevo, nunca dice el número, pero dice que el Departamento de Comercio va a estar ahora atento a cada una de las formas en las que los otros países del mundo subsidian su economía para hacer prácticas injustas contra Estados Unidos, porque, por ejemplo, dice él, China no me pone necesariamente aranceles de entrada, pero lo que hacen es que usan el dinero de la balanza de pago, el trade deficit, ¿verdad? Como dice Estados Unidos, desde la perspectiva de China, el trade superávit, o sea, el enorme cantidad que ellos le venden a Estados Unidos, y esa ganancia no la ponen en tarifas para que mis productos se vendan allá, pero subsidian sus costos para bajar el costo y por tanto es una tarifa indirecta. Es la forma de proteger su producción a través de subsidio y eso es una práctica de deslealtad al comercio que Estados Unidos le brinda. Por si acaso, lo que dijiste ahorita de Chile se aplica entonces a China. En el caso de China, Chile finalmente, ¿verdad?, llega a famosa elección y se abre la democracia. En el caso de China, cuando llega Nixon en el 1975, se va a la teoría de que China va a abrir en algún momento y que Estados Unidos va a lograr la democracia en China como se logró en Chile, en eventualmente la democracia. La apuesta. Una vez se tumba la democracia con Pinochet y ¿verdad?, se mata a Salvador Allende o lo que fuera que ocurrió allí, que no, este no es el programa para discutir eso. Es un nuevo orden mundial, aunque está relacionado con el pasado, pero lo cierto es que llega eventualmente la democracia. Y la teoría era que en China también iba a llegar la democracia. Y Deng Xiaoping, que fue el famoso gran arquitecto de la economía moderna china en 1979, empieza a crear el capitalismo de Estado con una economía dirigida, pero libre de mercado de una forma. Un capitalismo de Estado. Y ese capitalismo de Estado empieza a surgir en el 79 y surge un boom económico de un país que era súper pobre y las empresas de Estados Unidos empiezan a ver esa economía como una economía emergente que va a costar poco, por no decir nada, producir allí. Pequeño detalle, nos dicen que las tarifas las pagan los chinos o las paga China, y eso es falso. Cada vez que Estados Unidos le pone un impuesto de arancel o las tarifas a un país, quien las paga es la empresa americana que produce en China y que lo trae a Estados Unidos. Ese producto no paga en China el impuesto. Ese producto paga el impuesto cuando llega al muelle en Estados Unidos y ahí se paga el arancel. Es decir, los chinos no pagan las tarifas, las pagan los norteamericanos y en el caso de nosotros, los puertorriqueños, porque esos productos llegan a Estados Unidos, al puerto de Jacksonville y de Jacksonville pasan a Puerto Rico. Así es como funciona esto. Y porque eso es importante, porque esa pelea de Guerra Fría se está viendo ahora de nuevo a través de un capitalismo bifurcado. Perfectamente. Quiero hablar de eso de la Guerra Fría. Y voy a remitirme otra vez a Hayek y a Milton Friedman. Hayek también fue reconocido por el Premio Nobel de Economía. Y Hayek era un austriaco, era de la escuela de Austria, que fueron los originales que empezaron a desarrollar eso cuando se eligió en Austria el primer gobierno socialdemócrata exitoso de Europa. Y ellos empezaron a decir, pero espérate, ¿cómo que un seguro de desempleo? Eso va a dañar la economía. O sea, esto es gente purista, liberal. Ok. Hayek escribió un libro que se llama El camino a la servidumbre. Y Hayek decía que el capitalismo termina en el socialismo, porque en la medida en que haya bonanza económica, es muy tentador para los gobiernos, para los políticos, empezar a crear dependencia, que el pueblo dependa de mí, de lo que yo te ayudo. Que eso es lo que explica el Estado niñera, ¿verdad? El Estado que de pronto todo hay que regularlo. Puerto Rico está muy influenciado por eso, tengo que decirlo. Sé que este programa no es de Puerto Rico específicamente, pero está muy influenciado. Si tú te das cuenta cómo se comporta un legislador, es que todo hay que regularlo. Hasta si yo voy a nadar en un lago, si yo voy a comerme un sándwich, ¿dónde me lo...? O sea, aquí quieren regularlo todo. Ese es típico del Estado planificador soviético. Ese es el modelo soviético. Que Puerto Rico, como venía de la pobreza, aplica todas esas teorías, pero
Luego eso no fue sostenible. ¿Dónde terminamos? En la quiebra. Ok. ¿Qué pasa? Hayek y Milton Friedman entienden que es inevitable que cuando el gobierno es grande, que cuando el gobierno es planificador, la libertad se afecta y es menos eficiente. ¿Qué ha pasado en China? En China hay una especie de confirmación de la teoría liberal y de contradicción. ¿Dónde está la confirmación? La confirmación es que China es una economía exitosa en gran parte porque no hay libertad. En gran parte porque no hay libertades. Por ejemplo, en Estados Unidos, 1 de cada 5 personas que se gradúan aproximadamente, de la última vez que verifiqué, se gradúa en ciencia y tecnología. 1 de cada 5. En China, 3 de cada 5. Y muchos más, porque es mucho más voluminoso. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, estas son las plazas de estudio que hay. El que quiere estudiar filosofía, porque la estudia por su cuenta. A mí me encanta la filosofía, pero fíjate que los chinos tienen planes. No, escribí tu libro de filosofía. Exacto. Y los chinos tienen planes. ¿Qué pasa? China es un milagro, le dicen el milagro chino, porque China implantó el capitalismo de Estado y sacó 800 millones de personas de la pobreza. Piensa en ese número. Sí, es 2 veces y media de la población de Estados Unidos. Puerto Rico tenemos 3 millones y pico, y aquí le pisan un dedo a un señor en Mayagüez y todo el mundo, ay Virgen bendito el señor de Mayagüez. Imagínate, 800 millones de personas salieron de la pobreza desde el 79 a hoy. En los pasados 10 años, 100 millones de esos 800 salieron de la pobreza. China el año pasado logró un trade surplus, lo que se llama un superávit. La balanza de pago. Balanza de pago. El más grande en la historia de la humanidad desde que el Homo sapiens sapiens se identificó en la faz de la Tierra. Te llevaban los números. Sí. Esa balanza de pago. 300. Porque yo creo que los chinos con el Silk Road siempre tuvieron un elemento de exportación. Pero lo que llegaron a hacer ahora ha logrado es increíble. Inédito. Cuando tú le preguntas a una persona... Dios, que no sé, Carlos, que no se llevan esos números, ¿verdad? O sea, pero siempre, China tuvo una capacidad de producción muy grande porque era una economía planificada. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, en aquel momento, el Silk Road, pues en el Imperio Maya no llegaba a los chinos. Seguro. Ahora llega a México y llega a Chile y llega a Estados Unidos. Y llega mucho. Por el sistema globalizado, por el canal de Panamá, ¿por qué Trump está echando? Vamos a llegar ahí. ¿Qué pasa? China, ¿por qué logra eso? Te lo dice cualquier economista mediocre. O sea, yo no soy economista, pero te lo dice cualquiera. China dijo en su plan de cada 5 años, en estas 20 industrias nosotros vamos a poner todos los esfuerzos. Los drones, placas solares, producción de carros. Los carros chinos, hace 10 años todo el mundo se reía del carro chino. Hoy el carro chino se está vendiendo prácticamente más que ningún otro carro en el mundo. ¿Por qué? Porque le vende a Rusia, porque le vende a Afganistán, porque le vende a... O sea, es verdad que en Nueva York no vas a ver un carro chino. Carlos. Pero en el mundo entero hay carros chinos. Carlos, y hay una razón por la cual es tan fácil y tan barato. Y es que súper barato. También China le roba la propiedad intelectual a todo el que haga negocios, a todo el mundo que puede. Y por tanto, mientras tú estás haciendo el research y development de crear el Tesla, BYD, que es el competidor de Tesla, que acaba de destruir la acción de Tesla. Tesla acaba de bajar su acción, el valor de su acción dramáticamente porque vendió menos carros de lo que se esperaba. ¿Y por qué Tesla vendió menos carros? Porque BYD ha empezado a vender una cantidad de carros gigantesca que antes eran Tesla y ahora son BYD. ¿De qué se trata eso? Pues es un carro bien sofisticado que Elon Musk, cuando entró a China a producir el Tesla y a vender el Tesla, él dijo, chacho, yo estoy tan adelantado, yo estoy tan al frente de la tecnología de China que no me preocupa que ellos me copien mi modelo de ahora porque en el futuro yo voy a estar más adelantado todavía. Pues en cuestión de 5 años ya BYD era un competidor real y en cuestión de 10 años ya su producto está tan avanzado como el de Elon Musk a un precio muchísimo menor, que es exactamente lo mismo que pasa con el nuevo AI tool que acaban de crear, que copió a ChatGPT. Y lo que hizo fue que literalmente le robó la idea a ChatGPT, le robó gran parte, todo el costo del desarrollo
Ellos vinieron, tú lo desarrollaste y yo me lo copié y ahora lo hago a un costo menor. Culturalmente, en China, culturalmente quiero decir, China tiene una cultura milenaria, mucho más antigua que cualquiera que conocemos, incluyendo la europea. Seguro. Y en China hay un dicho que dice, robarse un libro es una ofensa honorable. Por lo que eso implica es que el concepto de propiedad intelectual es muy occidental. De hecho, se desarrolló en Europa la idea de que la obra que yo hago de mi intelecto es como si fuera una extensión mía, y luego en la Constitución de los Estados Unidos se establece la potestad del Congreso de proteger la propiedad intelectual para estimular la creatividad. Eso es la cláusula de propiedad intelectual de la Constitución. Bueno, tú me diste la clase de eso, sí. Claro, o sea, por eso... Eso de verdad fue mi profesor de la Escuela de Derecho de este tema, así que... Pero en Estados Unidos, la propia cláusula constitucional establece que es por un propósito, que eso estimula la creatividad. Y es cierto, pero en China, como la creatividad está dominada por el Estado, que es una teoría de Keynes en esteroides, todo lo domina el Estado, lo planifica el Estado, pero tienen tanta mano de obra, tanta capacidad de movilizar recursos que pueden dominar en poco tiempo industrias completas. ¿Qué pasa? Volvemos. Tiene una ventaja en su intercambio de trillones de dólares, y eso es lo que Trump quiere cambiar. Entonces, para volver, ¿cómo se va a luchar esta nueva Guerra Fría? Trump está haciendo lo siguiente, y ya empezamos a ver el carácter de un trumpismo básico económico, y es domésticamente Milton Friedman. Domésticamente quita regulación, quita a todos esos ombudsman, quita a todas esas personas que vienen a poner red tape y los burócratas, la guerra a la burocracia, que lo dijo Musk en la conferencia de prensa con el presidente, que llevó a su hijo un poco para suavizar el golpe, pero dijo, uno puede tener democracia o burocracia. Básicamente lo que está diciendo es, la burocracia la vamos a matar. Elimina la regulación, gobierno más pequeño, menos dinero del gobierno a la gente, o sea, menos programa, y más mercado libre. Ahora, Milton Friedman decía, internacionalmente el mejor modelo es abre la frontera y que sea el mejor producto el que gane en el mercado. Y eso le convenía a Estados Unidos, mientras Estados Unidos no tenía a China. Luego, ahora, Trump dice, si yo hago eso, me liquidan. Así que está usando el poder de las tarifas otra vez, que es un poder que se utilizaba antes de la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial y antes, para controlar esa competencia económica. Y Estados Unidos, Trump va a utilizar las tarifas. Y con eso vendrán otras cosas. Aumentarán los precios, pero podrá proteger ciertas industrias. Y esa es la realidad. Vamos a tener un mundo con más tarifas por todos lados. Y ese mundo es un mundo bien inflacionario, pero sobre todo hay que entender que no solamente la tarifa tiene un efecto, la amenaza de poner tarifas también. Trump está logrando que muchos países digan, bueno, ¿cómo yo voy a negociar? Por ejemplo, Arabia Saudita. Arabia Saudita bien pudiera Donald Trump ponerle impuestos, porque ya ellos son productores de petróleo. O sea, Estados Unidos produce más petróleo que Arabia Saudita hace tiempo. Desde la época de Obama, dicho sea de paso, no solamente ahora. Biden aumentó dramáticamente eso, pero sin duda la exploración petrolera de Estados Unidos y la exportación petrolera, Estados Unidos ha logrado a través de los diferentes mecanismos del fracking, tanto gas natural como petróleo. Así que en la práctica ya Estados Unidos pudiera, por ejemplo, ponerle a Arabia Saudita un impuesto, un arancel, por alguna razón que le quiera. Pero ¿qué hizo Trump? Pues fue con MBS, y MBS de inmediato, el jefe, el príncipe coronado, por así decirlo, de Arabia Saudita, y dijo, yo tengo 600 billones aquí que yo voy a invertir en Estados Unidos. O sea, esa es la estrategia. ¿Sí? 600 billones que yo voy a invertir en Estados Unidos de una forma u otra. Estoy abierto a escuchar ideas. Y de casualidad, algunos de esos billones van para ir a unas empresas que vinculan a Jared Kushner, el nuero del presidente.
Y de casualidad, ¿verdad? Parte de esa inversión incluye esa negociación, ese diálogo que está ocurriendo con Gaza y unas inversiones que pudiera haber en conjunto. Así funciona Trump. Es el poder, porque el poder atrae el poder. El poder domina el dinero. Y el dinero atrae el dinero. Así que es la forma de yo tener poder y dinero. Y de nuevo, ¿quién me detiene? ¿Quién me lo limita? Pues la verdad es que quien me podría limitar sería en la esfera nacional la Corte Suprema, que hasta ahora no lo ha hecho y aparenta ser que no va a hacer mucho. Algunas cosas las limitará, pero muchas otras simplemente se permitirán. Sí. Y la otra es en la esfera internacional, donde yo estoy negociando con Rusia. Lo que ocurrió recientemente con Ucrania. Pete Hegseth, secretario de la Defensa, que fue confirmado por un voto empate 50-50 y fue el vicepresidente el voto determinante. Es la segunda vez en la historia que un vicepresidente tiene que acudir para un nombramiento y hacerlo oficial. Un confirmado que era un secretario de la Defensa que antes de eso era un borrachito de Fox News, dicho por ellos mismos, no lo digo yo. Según la investigación, el secretario de la Defensa de Estados Unidos tuvo un problema con el alcohol tan brutal que había actividades del trabajo, tenían que recogerlo. Porque tenían que le gustaba chinchorrear. por la razón que fue, ¿no? Y de hecho tiene, Dios lo bendiga. Amigo, ayer, Pasa, él ahí no está mal. Pero es el secretario de la Defensa de Estados Unidos. Y ayer le dio un discurso al mundo diciendo, específicamente a Europa, la Ucrania que se conocía se acabó. Esa Ucrania, aquella Ucrania del 2014 con aquella frontera, va a tener que aceptar que no va a volver a ocurrir esa Ucrania. Algo quedará, está diciendo, pero no igual. De nuevo. Así que, ¿quién me detiene? Porque, Carlos, la soberanía de los pueblos era la teoría más importante del Nuevo Mundo. La teoría más importante del Nuevo Mundo es que los países a nivel exterior, PAVINA es una de las organizaciones a las que tú voluntariamente te sometías, las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la OECD para la Cooperación de Desarrollo Económico Global. Tú entrabas a la Corte Internacional de Justicia bajo unos acuerdos y premisas donde se negociaba un establishment global que, aunque hay un nuevo orden mundial, de nuevo, este es el nuevo orden mundial, pues ese establishment era voluntario, el derecho internacional, el derecho consuetudinario, es decir, había algo donde los países habían unos entendidos donde competíamos de tú a tú, de igual a igual. Esa era la teoría. Pete Hegseth ayer le dijo al mundo, se acabó esto de que competimos de igual a igual. Rusia invadió... Uno más fuerte y uno más débil. Rusia... Eso es un cambio. Correcto. Eso, de hecho, quizás parte del nombre que tiene este programa, que es el nuevo orden global, surge de nuestras primeras conversaciones de qué significaba Trump 2.0 y uno de los elementos que identificamos, y yo creo que lo vimos temprano, es que el modelo internacional, la gente habla del derecho internacional, pero es un derecho que depende de la cooperación, porque en el derecho interno de un país, el soberano tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Por ejemplo, nadie tiene duda de que en Francia, si yo voy y cometo una fechoría y me ven, pues voy preso en Francia y el gobierno francés me va a imponer lo que me tenga que imponer. Pero ¿qué pasa si Francia, que es más fuerte que lo que sea, que Mónaco, Suiza. ¿Por qué Francia no puede invadir a Mónaco? Pues mira, por una razón. Porque la comunidad internacional completa se une y dice, no, eso no puede ser. El Consejo de Seguridad le manda una nota, mira, aquí está NATO, te vamos a liquidar, pero si esos poderosos dicen, tú lo puedes hacer, se acabó el sistema. Es un nuevo orden. Es un nuevo orden mundial. Y ayer el secretario de Defensa de Estados Unidos le dijo al mundo, Rusia invadió Ucrania y la soberanía de Ucrania, nadie va a seguir peleándola a perpetuidad. Así que Ucrania va a tener que aceptar que la fuerza se impuso. Que la violencia ganó, que el país que entregó sus bombas nucleares para que las cuidara la Unión Soviética, cuando se acabó la Unión Soviética, las cuidara Rusia porque ellos no podían cuidarlas, se acabó ese concepto de que tú, si no tienes bombas nucleares, no tienes quien te defienda. Pues sabes que no tienes. ¿No? Porque en efecto, el nuevo orden mundial establece que el más fuerte gana. Pues, y eso ahora todavía está empezando. Pero esa es la misma teoría de los ideólogos de Putin, de Alexander Dugin y de otros, que dicen, básicamente es la teoría
lo que era la doctrina Monroe imperialista de los americanos, que aquí en el patio mío de Latinoamérica no te metas. Eso es lo que está diciendo Rusia. En mi área no te metas. Y es el preludio de lo que podría ser la invasión De Taiwán, seguro. de Taiwán por China. Seguro. Porque esa guerra fría se mantiene fría mientras los grandes, los elefantes, digan, bueno, las hormigas las podemos pisar, pero nosotros vamos a darnos el espacio. Donde se va a guerrear esa guerra hasta ahora va a ser en lo económico. Ya China le está subiendo las tarifas a algunos productos de Estados Unidos. Eso va a tener unos efectos, como tú dijiste, va a tener unos efectos. Pero quiero volver al punto de qué significa el trumpismo 2.0. Me gusta traer siempre el Economist porque me llega cada semana. Y la primera plana del Economist de febrero 7 es The Revolt Against Regulation. Y tiene el red tape ese roto. ¿Qué significa esto? Red tape en español es burocracia. Burocracia. Por si acaso. Lo que está planteando es que, plantea el Economist, que de todas las cosas problemáticas que está proponiendo Trump, esta ruptura de la burocracia. Carlos, perdóname, explica qué es burocracia, porque yo creo que mucha gente, nosotros partimos de la premisa que la gente sabe lo que es burocracia. Yo recuerdo cuando yo un día en la universidad pregunté qué era burocracia y toda la profesora se quedó como que, Sí. ¿me estás preguntando qué es burocracia? La palabra. Y resulta ser que ninguno sabía que era burocracia. Sí. Ella preguntó al grupo y nadie sabía, pero todo el mundo daba por entendido que todo el mundo sabe lo que es burocracia. La palabra buró, el buró es de una palabra francesa que es la mesa, y cracia, gobierno. El gobierno del que está sentado en el escritorio. Uh-huh. El gobierno de los que están en un gobierno y entonces hay unas reglas y hay unos tecnócratas que deciden, mira, pero para tú construir ese complejo, tú tienes que darme un informe de cómo los pajaritos verdes, cómo impacta la población de pajaritos verdes ahí y la declaración de impacto. Vamos a dar un ejemplo concreto. Y todas las cosas estas. Vamos a dar un ejemplo concreto. Tú quieres, en el caso nuestro, hay una situación de que gran parte de nuestro sistema eléctrico está sobre una vegetación boscosa. Así que para tú poder remover árboles tienes que tener un permiso de recursos naturales, de la EPA, de Fish and Wildlife. O sea, hay 4 agencias estatales y federales que tienen que decidir si tú puedes o no tumbar un árbol. Eso es burocracia. Burocracia que tú tienes que ir a preguntarle a cada una de esas personas que está allí, Sí. ¿este árbol lo puedo tumbar? Déjame hacer un estudio, hacer un análisis. Todo ese concepto que tiene un propósito positivo, que es evitar la contaminación, evitar el tumbar todas unas estructuras ambientales importantes, pues puede llegar a un punto en que sea inoperante Sí. el Estado. Y eso es la burocracia. Ese es el red tape. Y desde el punto de vista de Estados Unidos y en Puerto Rico, y esto lo ha dicho, ¿verdad? Yo no estoy diciendo lo que yo prefiero, estoy diciendo cómo lo vende el grupo de Trump. La izquierda ha encontrado en esa burocracia una manera de retrasar el desarrollo capitalista. Y eso es una teoría británica, el fabianismo, que es que como no podemos ganar la revolución socialista, pues vamos utilizando distintas reformas momentáneas, usamos este reglamento para retrasar. Por eso tú ves que todos los proyectos terminan siendo protestados por grupos ambientalistas que utilizan el esquema legal para retrasar y ponen un injunction y entonces dicen que no está la declaración de impacto ambiental. Pero todo tiene un diseño de retrasar que haya desarrollo. Usted podrá pensar Ellos entienden que es desarrollo. de lo que ellos entienden que es desarrollo y la forma en que el que quiere invertir lo que lo ve es que esto es una especie de sabotaje de lo que es el libre mercado. Milton Friedman diría, mira, hay que proteger las cosas fundamentales, la salud del pueblo. Si hay si hay un individuo que está echando cianuro al agua, pues ese hay que cogerlo. Pero hay que dejar a la fuerza del mercado que si hay unos pajaritos verdes que se tienen que mover, pues se moverán. Esa preocupación ecologista, como lo ven, y quiero repetir esto porque esto está. Sí, ninguno de nosotros dos piensa así. No pensamos así. Nosotros no pensamos No así. pensamos así, pero quiero decirlo porque si no, no entendemos. Creemos que son locos, no son locos, saben lo que están diciendo. Ellos entienden. Carlos, es una... Perdóname que El ecologismo es una versión del socialismo cultural. Como el marxismo fracasó
Esto, por eso le decían marxista a Ocasio Cortés y le decían marxista a Kamala. Porque como el marxismo fracasó en la Unión Soviética, los marxistas se convirtieron ¿en qué? En ecologistas, se convirtieron en gente que quieren parar el progreso económico mediante protección ambiental, porque como no pueden pararlo mediante un argumento socialista, así es como lo quieren hacer. Entonces, esa es la teoría detrás. La teoría es, hay que acabar con todo ese red tape, con los burócratas que son los funcionarios de gobierno que están todo el tiempo pidiendo regulación, que se cumpla con esta cosa y con otra, y que retrasan la inversión para que haya crecimiento económico. Carlos, de nuevo, y perdóname que... Y no estamos aplaudiendo, estamos describiéndolo. Como yo haría en una clase que lo describí. Seguro, ese es el trabajo. Y este programa, en el Nuevo Orden Mundial, trata de explicar qué está pasando para que tú entiendas los puntos de partida, porque a la larga es un programa que tú escribiste un libro de filosofía, y en nuestro caso, pues tratando de implementar la filosofía a qué es lo que está ocurriendo y de dónde salen estas ideas. Y una de las cosas más importantes para entender en ese proceso es que el poder es el objetivo. El objetivo es el poder, es cómo yo puedo lograr tener poder y administrar el poder, obteniendo mayor poder en el proceso de la administración del mismo poder, por el poder en sí mismo. No te aplaudo porque se ve feo, pero te digo algo. Cuando yo estudié a Trump, y esto quiero compartirlo porque fue mi propio proceso. Además, en el libro descubrí algo mucho más profundo, y es que todos los países y todos nosotros tenemos algo de Trump. Creemos que Trump es una cosa allá afuera, no. Lo que pasa es que él es la versión, él es el espejo de nosotros más exagerado. Él es la versión en esteroides, pero todo el mundo tiene algo de Trump. Todo vendedor tiene algo de Trump. Toda persona que quiere elevarse, todos los selfies, la cultura completa es Trump. No es explicable Trump hace 30 años. Esa cultura narcisista que vivimos, todo el tiempo pegada al social media, todo eso justifica y explica a Trump. Pero lo que iba a decir, Trump es cierto que nació en cuna de oro, pero no nació en una de las grandes familias, los Vanderbilt, no nació Rockefeller. Él nació en un tipo que tuvo que fajarse para hacer unos cuantos millones y lo hizo. Su papá, Fred Trump, en desarrollo. Pero Donald Trump, el primer objetivo que tenía era hacer dinero, porque era lo que le enseñó su padre. Su padre le enseñó que para tú tener respeto en la sociedad tú tienes que tener billete. Pero luego se dio cuenta que el dinero es insuficiente, que la fama, que el aplauso te da acceso a dinero y a poder. Y por eso tú ves que él era, ya en los años 80 y 90, él salía en las revistas, le gustaba salir, eso él lo promovía él mismo. El programa The Apprentice fue realmente lo que lo llevó a él a ser presidente. Imagínate en el mundo que vivimos, la imagen que él creó ahí de un hombre muy exitoso que decide, estaba ya el preludio del presidente Trump. Pero él se dio cuenta de una cosa al final de todo. Todo es en función del poder. Si yo tengo que sobornar o pagarle a un político, el político es más poderoso que yo. Al final el político es más poderoso. Y él se dio cuenta que en el juego ese que él no quería ser el estúpido, él dice, I don't want to be the sucker. Even if he was a billionaire, tenía una desventaja. Y ahí fue que decidió, yo quiero el poder. Pero no se conformó con ser presidente, porque tuvo muchas cortapisas. Esta vez, su misión es ser el presidente más poderoso en la historia de los Estados Unidos, y ese es lo que él quiere, su legado y su deseo. Y lo telegrafió porque el objetivo del poder y la perspectiva del poder, si tú lo ves, él ha anunciado 2 personas que son sus modelos. 1, Andrew Jackson, primer presidente que se atrevió a coger al Tribunal Supremo y decirle, Tribunal Supremo, tú tienes un problema en mi contra. El Tribunal Supremo de Estados Unidos le resolvió en contra al presidente Jackson y él le dijo, pues que vengan los alguaciles de juez Marshall y me detengan. A ver. ¿Dónde está el ejército de juez Marshall? Exacto. Porque yo tengo un ejército aquí. Yo tengo uno. ¿Dónde está el ejército de juez? Y yo sé pelear. Y yo sé pelear. Y el juez Marshall, que era el juez presidente más poderoso en la historia de Estados Unidos. Creó la independencia judicial. Bueno, no la creó, pero la firmó. La revisión judicial existe por el juez Marshall. Exacto. Marbury Madison, para los que no saben, ¿verdad? Pues el juez
presidente del Tribunal Supremo, el presidente Jackson dijo, pues presidente de la rama judicial, tú tienes un ejército, ¿no? Pues ¿para qué me das instrucciones a mí? Yo voy a hacer lo que yo quiera. E hizo lo que él quiso. Eso fue el presidente Jackson, que literalmente Trump lo usó en su primer mandato como su modelo. Y ahora usó a William McKinley como su modelo. Trump se te... Y de lo que McKinley, para los que no saben, hay un cuadro del presidente William McKinley que pinta nuestro pintor Francisco Yer. Uh-huh. Está en la colección de National Portrait Gallery y yo lo he visto, ¿verdad? Es bueno, por lo menos estuvo exhibido allí, vamos a decir. William McKinley fue el presidente de la guerra hispanoamericana y fue el presidente que justificó que Estados Unidos podía ser una potencia imperial y tener colonias. En este caso, Filipinas, Cuba, Puerto Rico y las islas del Pacífico. De todas, se quedaron las islas del Pacífico y Puerto Rico en la esfera colonial. Pero quien logra eso es William McKinley. Pero por 60 años Filipinas también, que era el objetivo en aquel momento. De paso. Los que no se acuerdan, busquen la historia. Se convirtió en un Estado libre asociado antes de la independencia. Correcto. Y es importante entender que Filipinas era en gran medida el objetivo, ¿verdad? Estamos hablando de millones y millones de seres humanos en una zona estratégicamente ubicada, que ahora no vamos a entrar en eso, pero había, ese concepto de William McKinley de que el poder del presidente era absoluto porque no tenía que respetar ni siquiera darle derechos a los súbditos conquistados. Esa es la filosofía de Trump, la conquista. Eso para tener el poder y seguir obteniendo poder a través de la conquista. En este caso ahora es económica. Eso es un tremendo tema. Va a ser para otro programa y no quiero que se nos pase la sección que vamos a tener nueva. Que la primera potencia global que excluye a los ciudadanos de sus colonias es Francia realmente. Es Napoleón. Porque Napoleón, para el Imperio Español, los soldados que venían de España y se establecían en Puerto Rico eran ciudadanos españoles. Lo que pasa es que estaban en Puerto Rico colonizando a nombre de la corona. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a conquistar, donde hay personas que no matas o no esclavizas, entonces esos son los colonizados. Quien luego lo hace es España. En la Constitución de 1838 es una constitución liberal, pero excluye a Cuba y a Puerto Rico. Y dice, a ellos le daremos leyes especiales. Y es la primera vez que hacen eso porque no lo hicieron en Cádiz. En Cádiz nos reconocían los derechos constitucionales, pero la del 38... De hecho, un puertorriqueño de 1914 en Cádiz era uno de los líderes de esa convención constituyente. Claro, y quiero decir que a pesar de lo que se dice culturalmente, que en esa constitución de Cádiz empezó la nacionalidad puertorriqueña, yo creo que eso es errado totalmente. Uh-huh. Yo creo que Powell fue allí como un ciudadano español. Seguro. Cuando empezó el sentido nacional puertorriqueño fue a partir de la Constitución del 1838, cuando nos excluyen. Al revés. Y aquí los de aquí dicen, espérate, pero no somos iguales. ¿Cómo que no somos iguales? Y la esclavitud no las aplican y allá no hay esclavitud. Y sale el libro del Jíbaro justo después de eso, así que es obvio que sí. O sea, sí, ahí es un ahí es que pues yo soy diferente. En la exclusión, Cuba y Puerto Rico desarrollan una identidad que no somos españoles. Pero ¿qué pasa? Vamos a darle a Trump ahora. Trump, evidentemente, está en un plan de probar el poder presidencial más allá de lo que cualquiera, incluyendo Andrew Jackson y McKinley, porque él está tratando de establecer lo que hablamos, la teoría unitaria del Ejecutivo, que es ni siquiera las leyes del Congreso me pueden impedir a mí ejercer el poder presidencial si yo creo que esta es la forma de cumplir con mi labor. Y eso incluye que yo puedo votar gente en el gobierno, eliminar departamentos, que yo creo que son una porquería. Digamos que William McKinley extendió el poder de la rama ejecutiva, conquistando y ejerciendo el poder, pero le preguntó a la Corte Suprema, oye, ¿cómo es eso de que yo tengo... ¿Hasta dónde llega mi poder? Claro, y la Corte Suprema decidió que podías tener esos territorios sin hacerlos parte de Estados Unidos. Correcto. Y eso además lo decidió en que los negros y los blancos podían estar aparte, esa misma corte. O sea, la misma corte que William McKinley cuando gana la presidencia
acaba de resolver Plessy versus Ferguson, después resuelve los casos insulares y después resuelve básicamente otros casos que no vienen al caso ahora, pero en síntesis le da más poder al presidente. Y llegó entonces el presidente de Estados Unidos que más extendió el poder federal, que fue FDR. Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Llegó a ese punto. Y eso lo extendió al número, ¿verdad? Por 4 cuatrienios, por 3 cuatrienios específicamente, pero había una época de guerra. Así que Sí. en la guerra siempre se ha entendido que el presidente, en una guerra mundial, tiene una mayor potestad y marco de acción. Trump está llevando esa presidencia de McKinley con la conquista y el poder en un espectro de guerra económica. O sea, FDR, McKinley, convertido ahora en la guerra económica y llevarlo al poder hasta el punto de hacer algo que nunca un presidente había hecho. Y es, ni la ley que apruebe el Congreso yo tengo que obedecerla, porque si yo quiero gastar, el Congreso me asignó 10 billones, yo quiero gastar uno, gasto uno. Tú me das un máximo. Esa es la teoría. Esa es la teoría. Tú me das un máximo, pero el mínimo lo decido yo. Esa es la teoría unitaria del Ejecutivo. Yo como Ejecutivo, tú me diste 10 billones. Si yo quiero gastar uno, gasto uno y los otros 9, suelte ahí. Y además de eso, puedo remover personas que están puestas por ley congresional, puedo removerlas porque aunque la ley diga que esa persona yo solo la puedo remover con causa, es decir, se cometió un delito, una falta ética, yo la puedo remover si yo entiendo que es incapaz. Y eso automáticamente le da un poder al presidente que ninguno otro había atrevido a usar, que es que ni el Congreso puede detener mi poder. Y eso es algo que lo lleva a otro nivel del poder y la utilización del poder por el poder en sí mismo. Estamos en un momento extraordinario. Hace unas décadas atrás hubo otro presidente que tenía mucho poder, que era Richard Nixon. Richard Nixon estaba en un predicamento, estaba en una situación difícil. Y es que había una investigación, que era la investigación de Watergate, y le solicitan la entrega de todos los tapes que se grababan en la Casa Blanca. Era práctica que todas las conversaciones del presidente se grababan, pero se entendía que eso era parte de la privacidad de la presidencia. Eso llega hasta el Tribunal Supremo. Y la teoría de Nixon era, eso es parte de mi, ¿verdad?, de la inmunidad que yo tengo y no debo entregar eso. Y el Supremo dijo que nadie está por encima de la ley, que quien interpreta el alcance de la inmunidad es el Tribunal Supremo y de cualquier elemento constitucional y que tenía que entregarlo. Y Nixon tuvo momentos, él lo ha dicho en entrevistas, que pensó, no, el Tribunal Supremo está errado y yo tengo que proteger el poder de la presidencia, pero después decidió, eso va a crear una crisis tan grande constitucional. Y Nixon, con todo lo orgulloso y lo duro que era, entregó los tapes sabiendo lo que iba a pasar, que lo iban a residenciar, y para evitar eso renuncia. Yo te apuesto hoy que si esa misma cosa le pasa a Trump, esos tapes nunca se van a entregar. Y él va a decir lo mismo que dijo Andrew Jackson. Yo tengo un ejército aquí. ¿Dónde están los alguaciles que van a venir a buscar los tapes míos? Él no va a entregar eso. Y va a decir que está dentro del poder. Ya J.D. Vance está empezando a decir que esa idea de que el Tribunal Supremo tenga total decisión sobre todo el poder presidencial también es una violación a la separación de poderes, porque de repente el Tribunal Supremo se convierte en intocable. La primera vez que un vicepresidente dice una cosa así, o que un presidente. Date cuenta por dónde estamos entrando en este nuevo orden. O sea, y hay que decir que Donald Trump ha dicho repetidamente que él admira a los miembros de la comunidad global que tienen el poder. Claro. Y que maximizan el poder. Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping. Orban. O sea, Víctor Orbán. O sea, él lo ha dicho a sí mismo. O sea, él admira. Él una vez estaba en un sitio. Abiertamente lo dijo. Estaba en Francia y había hicieron una parada de esa casa en los franceses mejor que nadie, porque los shows mejores los preparan ellos. Bueno, y la iglesia católica hace unos shows bonitos. Y cuando él ve esos ejércitos, él dice, yo quiero mi parada. Mi parada. Y fíjate, no la tuvo, pero si tú te das cuenta, en la inauguración hubo momentos de mucha disciplina marcial, mucho gesto, mucha cosa, porque él quiere subir, elevar la figura como una especie de poder imperial. No, yo soy un emperador, yo no soy un ser humano como otro cualquiera.
Hago la referencia para todos los que nos están viendo y escuchando. Ese caso al que yo hago referencia se llama US versus Nixon y fue un caso de la Corte Warren que se decidió por unanimidad. Warren, que era el juez presidente, escribe la opinión mayoritaria y era republicano. O sea, esa cosa de que los republicanos... No, fue unánime. O sea, yo dudo que cualquier opinión sobre este tema va a ser unánime en este tribunal, que es un tribunal que a veces se separa del presidente, pero creo que puede ser simpatizante de algunas de estas ideas. Carlos, debemos ir terminando, así que tenemos que pasar a nuestra última sección, pero déjame decirte algo. Mi gran temor, y esto sí es un temor, es precisamente qué va a hacer la corte de juez Roberts. Porque la corte de juez Roberts hasta hoy había sido una corte que daba a respetar la posición de la Corte Suprema y que estaba preocupada continuamente por la imagen de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema de Estados Unidos era ese momento donde tú decías, yo puedo estar en desacuerdo, pero es una corte honorable. En los pasados años, con las investigaciones que se han publicado en diferentes medios del juez Clarence Thomas, incluyendo la jueza Sotomayor en menor grado, del juez Alito, y lo que ha estado sucediendo donde recientemente en el caso de la inmunidad presidencial y del CFPB se le ha dado un poder mayor a la presidencia que nunca, el planteamiento final de que casi el presidente tiene inmunidad para todo aquello que sea circunscrito a los actos presidenciales o aquellos vinculados a los actos presidenciales. Creo que la Corte Suprema de Estados Unidos va a pasar por una prueba de fuego en cuestión de semanas o de meses. Y esa prueba de fuego será la que reescribirá los libros de la historia. ¿Se atreverá la Corte Suprema a desafiar al presidente de Estados Unidos en una decisión que evidentemente no será unánime porque hay unos leales allí, entre ellos el juez Thomas y otros que han sido súper leales a la derecha extrema? La pregunta es una incógnita que nadie tiene la respuesta hoy. Y de hecho, al contrario, la gran expectativa de alguna gente es vamos a evitar llegar a la Corte Suprema, vamos a quedar en las cortes intermedias porque si llegamos a la Suprema nos vamos a dar la sorpresa de que el presidente va a tener más poder que nunca. Bueno, y sobre eso solamente voy a añadir para ir a nuestra última sección. Si miras cualquier programa de Estados Unidos, están hablando de crisis constitucional. Y mi teoría, humildemente la digo, es que no hay una crisis constitucional mientras esto se dilucida en los tribunales. Puede haber tensión constitucional, pero crisis hay, te voy a decir cuándo va a haber crisis. Crisis hay cuando un tribunal mande a hacer algo y se empiece a desobedecer, que ya está empezando a pasar. Cuando hay un golpe de Estado, no hay todavía. Si el Tribunal Supremo limita el poder presidencial, en el caso de la ciudadanía por nacimiento o lo que sea, y Trump dice, ¿dónde están las tropas? Yo voy a hacer lo que yo quiera. En ese momento, si eso ocurriera, Dios quiera que no, ahí hay un golpe de Estado. Porque eso va a significar que el poder presidencial por primera vez le dijo al Tribunal Supremo, yo mando, tú no tienes nada que decir aquí. O tú no me vas a mandar. Carlos, ya ocurrió de forma mínima que el presidente dio una instrucción de congelar unos fondos. El Tribunal Federal resolvió, obviamente un juez de Distrito Federal, resolvió que esa congelación era ilegal y tenía que hacerse un desglose y una transferencia de los dineros. Y el presidente desobedeció la orden del tribunal sin apelar y sin llevar esto a otros cargos, sin llevar esto a nadie más. Evidentemente, posterior a eso, se descongelaron los fondos y hasta ahora todo ha seguido en paz. Pero mi punto es que ya se dio ese primer disparo. Las expresiones de J.D. Vance de que eso de que la Corte Suprema tiene todo el poder también ya está en entredicho. Y debo decir que el presidente ha vuelto a coquetear con el concepto cuando se le preguntó de si iba a correr una nueva ocasión o una tercera ocasión a la presidencia, una cuarta ocasión en este caso de correr, pero ser presidente nuevamente. Y él no descartó la idea de nuevo. Así que se están dando ya las bases para esa crisis constitucional. Y ya se ha dado hasta cierto punto una desobediencia del proceso judicial porque ya un tribunal le ordenó al presidente y el presidente lo desobedeció sin apelar, porque lo que ocurre normalmente es que tú difieres del tribunal y presentas una apelación a los tribunales apelativos
o Supremo, el circuito de apelaciones. Eso no ocurrió. Así que, de nuevo, como tú dices, esa crisis no ha ocurrido, pero ya se están sembrando todas las plantas para que vaya a germinar esa controversia y culmine en un fruto de árbol ponzoñoso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y esa Corte Suprema tendrá que decidir qué fruto se come y qué fruto deja podrir. Esa pregunta, yo honestamente no tengo la respuesta, Carlos, y creo que nadie la tiene. Cuando eso ocurra, hablaremos. Así es. Bueno, vamos a ir ¿Tenemos tiempo para la última sección? Lo tenemos. Es una sección que de hecho, que todo el mundo pide, y es qué libro tú estás recomendando. Así que este es el libro de Carlos. Bueno, pues vamos a hacerlo así, y yo lo que voy a recomendar un libro por cada ocasión. No se lo tiene que leer esa semana, pero no van a ser libros necesariamente que están bestseller, pero son libros que a mí o me han ayudado a entender ciertas cosas o que yo estoy repasando. Y lo estoy repasando hace como una semana. Lo había leído, por supuesto, y es un libro viejito. Y es la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset es un filósofo español, el más importante filósofo español del siglo XX, y este es el libro más vendido de cualquier filósofo español en la historia de España. Es un libro leído en Francia, leído en Gran Bretaña, leído en Estados Unidos. The Revolt of the Masses es un libro que todavía se lee. ¿Por qué yo creo que un libro publicado en 1930, hace casi 100 años, todavía tiene vigencia? Es que yo, repasando a Ortega, me doy cuenta que para explicar a Trump y comprender todo había empezado a pasar en el siglo XX. Todo empezó después de la Primera Guerra Mundial. El crecimiento de la masa consumidora, la idea de que el ciudadano es un mero consumidor, de que nosotros estamos aquí para entretenimiento, para comprar cosas, trabajar y luego morirnos. Que no había una idea de que hay una forma de ser un ser humano distinto, elevado, que se puede entretener, pero no tiene que entretenerse como se entretiene el resto del mundo, la masa. Todas esas ideas estaban discutidas ya por José Ortega y Gasset. Es un libro un poco denso, pero yo lo invito, porque yo sé que los que nos ven tienen curiosidad, que le den una ojeada a La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Además que la resistencia a cualquier movimiento como el de Trump requiere de las masas. Pero masas educadas, que sepan hacia dónde empujar. Sí. No puedes ver todos los escándalos y escandalizarte por cada uno de ellos, porque simplemente no hay forma de que el escándalo de hoy sea un escándalo mañana si te escandalizas por todos. De nuevo, para tú formar un nuevo orden mundial, tienes que mantener las masas entretenidas, divididas en cualquier cosa. Y eso... desmoralizadas, frustradas, todo. Y esa realidad es la estructura de ese nuevo orden mundial. Y para tú romperlo o para tú combatirlo, tienes que saber entenderlo, y nosotros estamos tratando de estamos aquí en el mismo ejercicio que está todo el mundo, ¿no? Dentro de nuestras capacidades, tratando de nosotros entenderlo, simplemente que lo grabamos para que la gente lo vea. Esa es la diferencia entre la conversación de la mesa y la conversación de este podcast. Gracias. Esto es un nuevo orden mundial. Carlos Dalmau. Yo soy Jay Fonseca. Échenos la bendición que nos hace falta. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes, porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca Pellejo.